Bueno, bienvenido. Cuéntanos un poco quién Buenas, eres, a qué te dedicas y eso. soy Marcos, actualmente tengo un taller en San Martín de la Vega, especializado en BMWs y demás, pero también tocamos otros coches. Vale. Vamos a tratar el tema de los coches eléctricos. ¿Podrías contarnos cuáles son las principales diferencias entre un coche eléctrico y uno de combustión, de gasolina? En cuanto a mantenimiento básico, es verdad que el coche de combustión al final tiene un ciclo que son pues, entre 10.000 y 20.000 kilómetros, o sea que tienes que hacer un mantenimiento básico, que es la parte que el coche eléctrico se quita, pero en cuanto a mantenimientos ya más allá, como puede ser frenada, ¿no? Pues neumáticos y demás, el coche eléctrico, al pesar más, lleva componentes más caros, más grandes, y entonces las principales diferencias es que el coche eléctrico tienes que cambiarlas cada más tiempo, o sea, cada menos tiempo, y el de combustión cada menos. Vale, ¿y cuáles son esos componentes principales de un coche eléctrico? Al final el coche eléctrico se basa en la batería, ¿vale? Que siempre, casi siempre la suelen llevar en lo que es la panza del coche, que se llama, la base de abajo, y frenada y carrocería. Bueno, neumáticos, que es la parte que toca al final el suelo, el principal elemento que toca el suelo, y la carrocería, porque al final es un componente más. Al ser eléctrico, la electricidad se reparte por toda la carrocería en vez de como coche de combustión, que no es así. Los componentes de la carrocería de un coche eléctrico son muchísimo más caros que los de un coche de combustión, al ser de otros componentes. Vale, y hablando de la parte eléctrica, ¿qué medidas tú como mecánico de seguridad tomas a la hora de reparar los coches eléctricos? Claro, el coche eléctrico, lo primero para poder tenerlo en el taller, tienes que tener una persona con ciertos certificados y con ciertos cursos hechos para poder tocar ese coche. Eso es lo principal. Y luego tienes que tener cierta maquinaria para poder desarrollar la tarea. Lo primero es desconectar todas las baterías y no se desconecta con una batería normal de un coche de combustión. Llevan en la parte delantera normalmente otro sistema con el que tienes que meterle un ordenador para desconfigurar todo el coche y que no tenga electricidad y esperar X horas, ¿vale? Según el fabricante, entre 1 hora y 3 horas para que el coche no tenga nada y puedas manipularlo. Toda la carrocería entera. En Vale, cualquier mantenimiento tienes que desconectar todo el coche entero. vale, y este mantenimiento a nivel económico, ¿qué diferencias y qué supone entre un coche de gasolina, el propietario de un coche de gasolina convencional, tradicional, y el del coche eléctrico? Lo primero son las horas de mano de obra. Al final, como te he dicho, tienes un tiempo, un periodo de tiempo en el que no puedes tocar el coche, pero al final te está ocupando un espacio en el taller. O repercuta en este caso el cliente, o repercuta el taller en costes. Y luego es la maquinaria y el conocimiento. El conocimiento para poder tocar un coche eléctrico no es el mismo que el de uno de combustión. El de combustión lleva un ciclo de vida de 200 años y el eléctrico, por decirlo así, lleva 15. Entonces, los conocimientos no son los mismos ni la velocidad a la que se hacen las cosas. Vale, y si tuvieras que recomendar o te llega algún cliente que está dudando entre comprar un coche eléctrico o un coche de gasolina, ahora que están empezando a vetarlos y a imponer ciertas medidas en zonas céntricas de las ciudades, ¿qué opinión o qué le recomendarías? Yo actualmente, lo que es en España, no recomendaría comprar bajo ningún concepto un coche eléctrico. Creo que como no lo han vendido, no es el concepto real del coche eléctrico, que no es para contaminar menos, tiene en su ciclo de vida, lo primero es más corto y luego contamina 5 veces más, en el mejor de los casos, que un coche de combustión, y te dura la mitad de tiempo. Y que creo que la infraestructura de España no está preparada para poder tener un coche eléctrico 100% eléctrico. Para mí le recomendaría o bien que se fuese uno de combustión convencional, ¿vale? O las microhibridaciones que ya se están produciendo, que por ejemplo eso sí me parece un buen coche, un buen vehículo para poder moverte y una buena forma de transporte. Pues muchas gracias.